¿Cómo están? Yo me llamo Facundo de Aquino y pertenezco a la Escuela de Gestión. Antes de dejarlos con la arquitecta, les recuerdo que esta charla la vamos a grabar, la vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube en la semana. Les paso de vuelta el link. Em, Ahora sin más, las dejo con la arquitecta. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Yaraví González. Soy arquitecta desde hace más de 20 años. Comencé, bueno, como todos, como dibujante en la parte de diseño en proyectos de arquitectura e ingeniería. Luego pasé a la parte de obra, estuve muchos años trabajando en obra. Y los últimos años estuve como haciendo gestión de proyectos, esto más abocado a la parte de telecomunicaciones. Y hoy me dedico a ser ingeniera de soluciones de Autodesk para Argentina, Bolivia y Paraguay. Entonces, bueno, mi cometido de hoy, digamos, es acercarles una guía práctica para la implementación de BIM con 7 pasos, ¿no? Entonces, bueno, para entrar en tema, antes me gustaría explicar qué es BIM, ¿no? Se habla mucho de BIM, pero hay mucha gente que tiene conceptos errados y piensa que BIM es un producto y BIM no es un producto, BIM es una metodología de trabajo que nos va a ayudar a los arquitectos y a los ingenieros a ordenarnos o a trabajar de manera ordenada, controlada y de manera colaborativa, ¿no? Cosa que nosotros no aprendimos en la facultad a trabajar de esa manera. Entonces nos cuesta mucho, digamos, entrar en esta metodología. Entonces, bueno, mi idea con la charla de hoy es darle estos 7 pasos para que sepan cómo es el proceso y cómo hay que hacer para implementar esta metodología y salir, digamos, de cómo estamos acostumbrados a trabajar de manera fragmentada desde AutoCAD, que fue obviamente el primer software que conocimos para la ingeniería y la arquitectura y la construcción. Entonces, bueno, como primer paso, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico de dónde estamos parados ahora, cómo trabajamos, cómo es nuestra metodología de trabajo, si es que tenemos una metodología. Normalmente nosotros ya sabemos bueno, por la facultad y por nuestra experiencia cómo comenzar un proyecto, ¿no? Pero esto no, como que no lo tenemos en un papel que nos diga cómo es el proceso, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un diagnóstico primero. Ahora, más adelante, yo obviamente voy a detallar cada uno de los pasos, pero bueno, el primer paso es el diagnóstico. Tenemos que saber en dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Luego, obviamente, tenemos que definir los objetivos que vamos a los que queremos llegar, ¿no? ¿Qué queremos hacer con esta implementación de la metodología, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Si queremos ser más eficientes, si queremos tener el control de la información, que obviamente como trabajamos o trabajábamos anteriormente desde AutoCAD, y trabajábamos de manera fragmentada, ya que si yo trabajo desde AutoCAD, después tengo que empezar a fragmentar la información para que otras personas puedan trabajar conmigo, no tengo el control de la información, ¿no? Y esto, obviamente, si no tengo el control de la información, ahí es donde empiezan a venir los problemas, ¿no? En el proyecto. Después tengo que definir mis equipos de trabajo, cuáles son los equipos que van a intervenir en mi proyecto, cuál es mi equipo interno, cuál es el equipo externo, quiénes van a ser los proveedores con los que trabaje, quiénes van a ser las subcontratistas con las que trabaje,
porque todo este universo, digamos, de personas que intervienen son parte de mi proyecto. Entonces, tengo que tener como bien definido con quién estoy trabajando. Después, bueno, haremos un plan de implementación, porque después de haber hecho el diagnóstico, definir mis objetivos y definir los equipos con los que trabajo, tengo que hacer un plan para saber cómo voy a ejecutar esta metodología para que sea efectiva. Luego viene la parte de aprendizaje. Hay dos tipos de aprendizaje, el aprendizaje integral y el aprendizaje inmersivo. Luego voy a hacer una evaluación, una vez que cumpla con estos 5 pasos anteriores, voy a hacer una evaluación de, bueno, cómo me está yendo con la implementación, si estoy realmente cumpliendo con el plan de implementación que me propuse para empezar a implementar la metodología BIM, y si me está siendo efectiva o si tengo que hacer ajustes, ¿no? Y una vez que ya tenemos la evaluación, que digamos, bueno, sí, esto me funciona de esta manera, que lo vamos a probar en un proyecto piloto, una vez que ya tenga, digamos, aceitada esta parte o este plan de implementación, realmente lo pueda poner en práctica, ahí voy a hacer un manual BIM o una plantilla que es con la que después de ahora en más, desde este proyecto piloto en adelante, voy a trabajar con esta metodología y voy a tener mi manual para que no hayan errores, para que si después en otros proyectos compartan o colaboren conmigo otras personas, otros profesionales, puedan entender cómo es la metodología, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para que todos estemos, digamos, bajo la misma línea, ¿no? Entonces, bueno, lo Sí, ¿quién primero, habla? como les había dicho, si pueden apagar los micrófonos, estaría genial Sí, para que no dígame. haya interferencias en la charla. Entonces, bueno, como les había dicho anteriormente, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y, bueno, conocer cuáles son los pilares BIM de la metodología. Entonces, vamos a conocer los 3 pilares de la implementación. Y bueno, la primera pregunta en mi diagnóstico es, ¿qué me falta, no? Entonces, bueno, el primer pilar de la metodología BIM es la tecnología. Entonces yo tengo que preguntarme, bueno, ¿cuáles son mis capacidades tecnológicas? ¿Cuál es mi interoperatividad? ¿Cuál es mi infraestructura? ¿Y cuál es mi innovación? O sea, yo tengo que saber con qué software cuento, si con los software que cuento es suficiente, si creo que tengo que incorporar nuevas herramientas, y esto, bueno, obviamente va a ser mi diagnóstico en decir, bueno, yo tengo los productos o las soluciones que necesito, o me hace falta más soluciones, o veo que me quedo corta en, no sé, a lo mejor en el servidor o en mi entorno común de datos. Si no tengo un entorno común de datos, lo voy a tener que crear, porque voy a tener que almacenar la información en un lugar para trabajar de manera colaborativa. Una de las premisas de la metodología BIM es trabajar de manera colaborativa. Entonces tengo que tener un entorno común de datos en donde yo voy a depositar toda la información de mi proyecto, en donde todas estas personas que van a intervenir en mi proyecto puedan entrar y salir y alimentarse de la información, pero no solo de la información que tengo del proyecto, sino de la información actual, porque estamos acostumbrados, como había dicho anteriormente, a trabajar de manera fragmentada. Entonces, bueno, yo empiezo a trabajar en el proyecto, cuando más o menos tengo algo armado, ahí empiezo a darle, si soy arquitecto, a la parte de estructura, a la parte de MEP o a los proveedores para que vayan trabajando de manera simultánea, pero están trabajando con una versión que no es la final. Entonces ahí es donde empiezan
a venir las fallas porque las personas van a empezar a trabajar desde este modelo que no está terminado y luego empiezan las incongruencias entre las disciplinas, ¿no? Y ahí es donde empiezan las falencias, que después lo vamos arrastrando hasta la obra, y ahí en obra, bueno, comenzamos a perder tiempo, no llegamos con los cronogramas, empezamos a tener costos adicionales, y bueno, todos los problemas que la obra siempre nos trae, ¿no? Luego tengo que hacer un diagnóstico de mis procesos y estándares si es que los tengo, ¿no? La idea de la metodología BIM es organizarnos, como había dicho antes, trabajar de manera organizada y de manera controlada. Entonces voy a tener que empezar a hacer un manual de los procesos, cómo trabajo yo, cómo es el inicio de mi proyecto, hasta dónde llego, ¿no? Porque también esto va a depender de cada empresa o de cada profesional hasta dónde llega su proyecto. Si soy solo productor de diseño, si hago diseño y construcción, o si hago diseño, construcción, mantenimiento y operación del proyecto. Entonces, bueno, ahí tengo que empezar a tener una guía de cómo es mi proceso, normas, cuáles son las normas que utilizo para mi proceso de implementación, que, bueno, la metodología BIM trabaja sobre una normativa que es internacional, que algunos la deben de conocer, que es la ISO 19650, que es una norma internacional que regula la gestión de la información. Entonces, esta norma lo que nos invita es a trabajar de manera colaborativa, ordenada y controlada para tener un mayor resultado en los proyectos, ¿no? Y luego tengo el tercer pilar, que es el de las personas y la cultura que vamos a tener de ahora en adelante, porque vamos a tener que aprender a trabajar de manera ordenada y aprender a trabajar sabiendo que hay fases en cada uno de nuestros proyectos que se van a tener que ir cumpliendo de acuerdo a la metodología. Entonces, bueno, tengo que no solo crear mi guía con esta nueva forma de pensar, sino que también tengo que invitar a las personas que van a colaborar conmigo en mi proyecto a trabajar de manera colaborativa, a que tengan estas nuevas habilidades y conocimientos para que sepan cuál es el proceso y trabajar todos, digamos, de manera efectiva. Y bueno, también tengo que buscar a una persona o un profesional que en este caso tendría que tener el rol de BIM Manager, que va a ser la persona que va a, digamos, a custodiar o a controlar todo este proceso, en, que va a determinar cuál es la tecnología, cuáles son las tecnologías que vamos a utilizar, cuáles son los procesos, cuáles van a ser los estándares y con cuál capital humano cuento y cuáles son las habilidades de este capital humano, ¿no? Porque después, bueno, si le hace falta la adopción de alguna de las soluciones o le falta el conocimiento de alguna de estas herramientas, pues yo después voy a tener que encargarme de que esa persona adquiera los conocimientos necesarios para que después pueda trabajar en mi proyecto. Y bueno, este es un pequeño esquema también de una norma que tiene la metodología BIM, que dice cómo tenemos que organizar los archivos, ¿no? Esto parece una pavada, pero es importante porque normalmente los archivos los llamamos, no sé, arquitectura 1, después lo modificamos, arquitectura 1 modificado, arquitectura 1 final de final, arquitectura 1 final para imprimir. Entonces, esto no solo es confuso para las otras personas
que no están en nuestra cabeza y no saben cómo organizamos la información. Entonces, esta nomenclatura que propone la metodología BIM te dice cómo numerar o nombrar los archivos de ahora en más, en donde, bueno, vas a poner el nombre del proyecto o las primeras 3 siglas o 4 siglas del nombre del proyecto, a qué tipo de organización yo pertenezco, en qué fase está ese archivo, si es la fase 1, la fase 2, la fase 3, a qué fase de mi proyecto pertenece, para también que la otra persona que está trabajando conmigo sepa que, ok, esta no es la última versión del proyecto, o estoy trabajando sobre la primera fase, entonces estoy trabajando sobre un archivo que es viejo y que no me puedo fiar de que este va a ser el final. Entonces esto comienza, como a decir, a darle orden a nuestra información, ¿no? Que al final lo más importante que tiene un proyecto es la data, o sea, nosotros después, con toda la información que tenemos en el proyecto, podemos tomar grandes decisiones. Inclusive después de terminar un proyecto, si esto está en un entorno común de datos, si tiene una nomenclatura en específica, los archivos, trabajo de manera ordenada y trabajé de manera colaborativa, luego puedo darle toda esta información a la persona que se va a encargar del mantenimiento y de la operación de mi activo para que pueda trabajar también de manera fácil, ágil y eficiente, sin tener que volver a llamarme cada tanto para preguntarme, che, mira, este archivo no está, no es conforme a obra o no está actualizado, o acá me aparece que el mobiliario no es el mismo. Entonces, bueno, para esto, digamos, sirve la metodología, o es uno de los objetivos de esta metodología. Entonces, bueno, ahora vamos a definir los objetivos de nuestra implementación BIM, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es hacer un plan de las tareas que tenemos dentro de nuestros proyectos, ¿no? Y no solo vamos a saber, o sea, vamos a determinar cuáles son las tareas que tengo dentro de mi proyecto, sino que también voy a darle etapas, ¿no? Entonces, bueno, como están viendo en el cuadro, tengo los usos enumerados, que son las tareas que yo tengo que hacer para hacer mi proyecto. Como lo ven, bueno, lo primero que vamos a hacer es tengo que tener un modelo del terreno existente, tengo que tener mediciones y hacer un presupuesto, tengo que hacer una planificación de las fases de mi proyecto, y esto es lo primero que vamos a hacer en un proyecto, que es nuestra planificación, ¿no? Nosotros antes de empezar un proyecto tenemos que planificar cuáles son las tareas que nosotros vamos a hacer antes de diseñar, por ejemplo. Una vez que tengamos toda esta planificación, vamos a la parte del diseño. Entonces, bueno, ahí en diseño, ¿qué normalmente hacemos? Bueno, hacemos una revisión, si hay un diseño existente, si hice las primeras líneas o hice un prediseño, tengo que hacer una revisión de ese diseño, después voy a empezar a hacer el modelo de mi diseño, luego tengo que hacer un análisis estructural. Esto es más o menos una idea de digamos, de un proyecto genérico. Obviamente, como lo dije anteriormente, todas las empresas no abarcan todas estas etapas, pero es más o menos para que vean cómo se va a ir organizando las tareas o los usos y las partes, digamos, las fases de mi proyecto, ¿no? Luego, si llego a la parte de la construcción, bueno, también cuáles son mis tareas durante la construcción. Y luego, si llego a la parte de la operación y el mantenimiento de este proyecto, entonces también tengo que generarme los usos o las tareas que va a tener esta etapa, digamos, del proyecto. Una vez que tengo este plan, digamos, de, ok, ya sé cuáles van a ser todas mis tareas del proyecto, ya sé cuáles son las fases que tiene mi proyecto, voy a empezar a definir mis equipos, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que van a intervenir en mi proyecto?
Entonces, bueno, ya habíamos hablado del rol del BIM Manager. El BIM Manager, digamos que es el que se va a encargar de gestionar todo. Es el gestor de mi proyecto, es el que va a ser el organizador o el cerebro de toda esta organización para trabajar de manera efectiva. Entonces, bueno, esta persona, este BIM Manager, no solo va a trabajar con mi equipo internamente, sino también con los equipos externos, y no solo también con los equipos externos, sino también con los profesionales de IT, porque también vamos a tener que hablar con las personas que nos proveen de los software y de los hardware, si tenemos un servidor o dónde localizamos la información, que tiene que obviamente darle todas las herramientas al BIM Manager para que él sepa con cuáles software cuenta su equipo o cuáles software tiene, cuáles necesita, cuántas personas utilizan cada uno de estos software, si realmente tengo un servidor y me funciona como un entorno común de datos o si necesito mudarme a una nube, entonces para ser más efectivo y a lo mejor que puedan entrar otras personas a mi proyecto, es más efectivo obviamente tener un almacenamiento común de datos en una nube en donde le puedo dar acceso a otras personas, porque obviamente en un servidor, en una empresa, solo podemos trabajar colaborativamente, entre comillas, las personas que trabajamos en la empresa, pero no con externos, ¿no? Y obviamente, como les había dicho antes, cuando trabajamos así de manera fragmentada, empiezan los problemas de la transferencia de la información. Si yo tengo un servidor y después le paso a un externo, que es un proveedor, una subcontratista, la información, el archivo que necesito que revise o del archivo matriz con que él va a trabajar, después tengo que enviarlo por mail, el otro me puede decir que no le llegó el mail, y ahí empiezan los entredichos y las mentiras de que yo te lo pasé, pero a mí no me llegó, pero el archivo no me abre, entonces me lo tienes que devolver, y es todo un tema que si estoy trabajando en un entorno común de datos, en un espacio controlado, no va a pasar, porque en un espacio controlado o en un entorno común de datos, en una nube, queda registro de cuándo la persona abrió el archivo, si lo descargó, si realmente lo revisó, cuándo lo carga de vuelta para que todos estemos enterados o para que todos tengamos acceso a la información. Entonces esto no solo nos quita dolores de cabeza en el tema de la comunicación con un externo, sino que también obviamente o sea, ganamos tiempo porque, bueno, no estamos en esa ida y vuelta de la información en la que no tenemos control, ¿no? La idea de implementar la metodología BIM es que yo como la persona que va a gestionar el proyecto tenga la información, tenga el control siempre de mi información. Entonces, bueno, este BIM Manager también va a coordinar a todos los equipos, a coordinar cómo va a ser este intercambio de la información, que es tan importante, cómo va a ser también el intercambio de los modelos BIM. Si yo estoy trabajando en un modelo federado, cómo van a trabajar también las otras disciplinas, ¿no? Porque más allá de que trabajemos en una empresa y a lo mejor todas las disciplinas trabajan dentro de mi empresa, yo tengo que hacer un control del intercambio de la información entre las diferentes disciplinas. ¿Cuál va a ser la estrategia que voy a utilizar para que esto realmente tenga un sentido y se implemente y que la gente adopte la implementación? ¿Cuáles van a ser mis estándares? Como había comentado anteriormente, como la nomenclatura de los archivos. Si voy a implementar la nomenclatura de los archivos, que esta nomenclatura se cumpla.
cuál va a ser mi manual BIM, ¿no? Que comenté que en el final de todo este trayecto vamos a tener que hacer un manual BIM y bueno, queremos que una vez que ya tengamos nuestro manual, que va a ser como una Biblia, las personas que intervengan en mi proyecto se manejen con todo lo que hay en el manual BIM, ¿no? Que el manual BIM igual va a ir cambiando a medida de que yo vaya, digamos, probando la implementación de mi metodología, porque puede fallar. En mi primer proyecto piloto me puedo dar cuenta que hay cosas que todavía me faltan o que tengo que agregar o que a lo mejor me puse cosas de más que ya no necesito. Entonces, bueno, digamos que ese manual se puede ir modificando conforme vaya pasando el tiempo y yo vaya probando si esto realmente para mi empresa es funcional. Y bueno, luego, ¿para qué nos sirve este manual? Bueno, nos sirve para que cuando vengan nuevos empleados sepan cómo es la organización de mi empresa, sepan la organización de cómo nosotros ejecutamos nuestro proyecto, sepan cuál va a ser el training de actualización y tengan toda la base y todo el conocimiento que yo ya, con lo que yo ya alimenté, digamos, mi manual. Entonces, bueno, una vez que tenemos todo esto, vamos al plan de implementación. En este plan de implementación, como en la definición de los objetivos, vamos a tener fases. Pero bueno, en la primera fase tenemos que poner, bueno, voy a hacer una reunión de equipo de liderazgo en donde yo voy a bajar línea, les voy a decir cómo vamos a trabajar de ahora en adelante para que estas personas que son líderes de los equipos sepan cómo estas otras personas que a lo mejor modelan, o sea, son proyectistas, sepan que de ahora en más vamos a eso, vamos a depositar toda la información en un entorno común de datos, que vamos a trabajar de manera ordenada, que vamos a trabajar de manera colaborativa, que esto nos va a ahorrar tiempo y que obviamente esto también tiene un tiempo, ¿no? La implementación BIM no es de un día para otro, esto es un proceso que tiene que darse. Y bueno, nosotros con este plan de implementación vamos a ir poniendo la cantidad de días que creamos que sean necesarias para adoptar, digamos, todo este proceso, ¿no? Entonces, bueno, ponemos en la primera fase, hacemos nuestra fase de estrategia, cómo vamos a abordar nuestra metodología, cuáles son los pasos que vamos a usar, digamos, cuáles son nuestros objetivos, cómo van a ser las evaluaciones de las competencias de las personas que trabajan conmigo. Quiero saber quién usa AutoCAD, quién usa software también en 3 dimensiones, si hay gente que realmente alguna vez ha trabajado con un gestor de proyectos, porque bueno, muchas veces no tenemos esa información a la mano, ¿no? Sino que bueno, esta persona se dedica a esto y listo, y bueno, puede ser que también tenga mucho más herramientas de las que yo sé y que a lo mejor me pueden servir para la implementación de la metodología. Luego en la fase 2 bueno, tenemos la fase del aprendizaje integral, ¿no? Y es cuando nosotros acá vamos a hacer un proyecto piloto en donde la gente va a empezar a entender cómo es la metodología. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo me subo a esta metodología? ¿Cuál es el fin, ¿no? Y obviamente BIM lo que quiere, o como decir, uno de sus objetivos es que trabajemos ya dejemos, digamos, de lado el AutoCAD y el trabajo en 2 dimensiones para irnos al modelado BIM, ¿no? A un modelo en 3 dimensiones en donde yo realmente tenga el control de no solo de la información, sino que también pueda ver cómo trabajan las disciplinas entre sí, ¿no? Si yo tengo un plano en 2D,
de estructura, un plano 2D de arquitectura, un plano 2D de MEP, pues, o sea, no puedo unir la información para realmente ver en dónde empiezan a ver, dónde están las fallas, digamos. O lo puedo hacer, pero es como mucho más complejo y encima estoy trabajando con, bueno, con polilíneas que no me dice nada. La polilínea es un dibujo en un plano. Cuando trabajamos en un plano, en un modelo, digamos BIM, o sea, un modelo federado, en un modelo en 3 dimensiones, acá ya no trabajo con líneas, trabajo con elementos. Y estos elementos son parametrizables. Entonces, estos elementos que son parametrizables me están diciendo algo. Esto es una ventana, esto es una puerta. ¿Cómo es esta puerta? Esta puerta es de madera, tiene, no sé, 70 centímetros de ancho por 1,90 de alto. Ya comienzo a tener mucho más data que una línea que figura una puerta. Y esto, que ya son elementos, que estoy trabajando con elementos parametrizables, después también puedo darle costo para llevármelo al presupuesto. Entonces estoy trabajando de manera muchísimo más eficiente que llevar líneas a una cuantificación de elementos, porque cuando me llevo esto a una cuantificación de elementos, siguen siendo líneas. Entonces estoy haciendo un retrabajo, porque estoy diseñando y después tengo que decir, bueno, ok, ¿esto qué es? Era una puerta. Entonces, digamos que ahí estamos perdiendo tiempo porque no podemos parametrizar líneas. Parametrizamos elementos que ya sabemos qué son, que le ponemos un número, que es un costo, y ya cuando lo voy a pasar al presupuesto, tengo mi base de mis elementos parametrizables con el costo, con el porcentaje y ya con el resultado del final del presupuesto, el costo real del proyecto, ¿no? Luego paso a la fase 3 que bueno, es el aprendizaje inmersivo, que es en donde empiezo a adoptar la metodología, a hacer ensayo y error, en donde me doy cuenta que bueno, esto obviamente es otra forma de trabajar, que no es la forma tradicional, fragmentada, como yo trabajaba anteriormente, sino que ya esto requiere de un esfuerzo en este proyecto piloto para poner, digamos, en marcha la implementación. Y ya después en los otros proyectos lo que voy a hacer es replicar o hacer una plantilla de mi primera implementación. Entonces ya tengo un montón de bases de datos que van a estar documentadas en un lugar que me van a servir para mis futuros proyectos, ¿no? Y en la fase 4 bueno, en la fase 4 vamos a ver la evaluación. Ahí es donde, bueno, empiezo a ver, bueno, ¿cuál es mi punto de referencia? Bueno, mi punto de referencia fue que empecé en 2 dimensiones, mandándome el archivo por mail a los de mi empresa o a mis proveedores, y ahora estoy en un entorno común de datos donde entra y sale la información y hay una persona que está encargada de que todo esto funcione de manera coordinada. Entonces, bueno, voy a mi reunión de equipo con, con los líderes y les digo, bueno, ¿cuál efectivo fue la implementación de esta metodología, ¿no? ¿Cómo estamos empezando a trabajar? ¿Cuál es el equipo más efectivo? Si a lo mejor es el externo el que me está como creando conflicto en la implementación, o si tengo que hacer refuerzo en la capacitación de las personas que trabajan conmigo. Y luego, bueno, como les había dicho anteriormente, armamos nuestro manual con nuestra plantilla de cómo vamos a trabajar de ahora en más, y ya esto lo que voy a hacer es replicarlo, digamos, en todos los proyectos que vienen adelante. Entonces, bueno, el aprendizaje integral e inmersivo, como lo dije anteriormente, el integral es, bueno, el conocimiento para la realización de los modelos BIM, saber que, bueno, que ahora el modelo BIM no va a trabajar con estos elementos parametrizables, que lo que, digamos, la efectividad de trabajar en un modelo BIM
es que yo puedo replicar esto exactamente en obra, porque si lo estoy viendo en 3 dimensiones, como que si fuera real, digamos, tengo mucho más visualización de lo que proyecté y sé si hay eso, si hay alguna incidencia, si hay algún choque entre las disciplinas, qué tengo que ajustar, qué no tengo que ajustar, si realmente cómo se ve ese modelo. Y a través de las herramientas, obviamente, si tengo herramientas que me pueden ayudar al proceso, como Navisworks o como Infraworks, que son software o soluciones que están hechas para que nosotros podamos ver mi modelo o mi gemelo digital de forma exacta a cómo va a ser de manera construida. Entonces, bueno, nos va a agilizar mucho el proceso que, bueno, trabajando en AutoCAD de forma 2D en dibujo. ¿Cómo va a ser la documentación estándar? Ya hablamos de esta parte de las nomenclaturas. Y bueno, cómo va a ser la capacitación de mi trabajo, del trabajo colaborativo. Y luego, bueno, en la parte inmersiva es bueno, crear este proyecto piloto, que tiene que ser un proyecto promedio, digamos. Si mi proyecto promedio empieza desde la planificación hasta el mantenimiento, bueno, yo tengo que escoger un proyecto piloto que realmente abarque todas estas fases para ponerlo a prueba. Porque si después tengo un proyecto que es más corto, va a ser mucho más efectivo, porque ya yo tengo contemplado todas las tareas, digamos, que tiene un proyecto a nivel macro. Eh, bueno, el desarrollo del proyecto, cómo voy a desarrollar mi proyecto, si estoy aplicando los usos BIM que ya creé anteriormente, cómo va a ser la organización de mis modelos, cómo va a ser la organización de mi entorno común de datos y cómo va a ser la plantilla que voy a tener para que tanto la gente que trabaja conmigo, tanto el personal interno como el personal externo, documente todo, todo mi proyecto, ¿no? Todo lo que va a alimentar a mi proyecto. Entonces, bueno, desde Autodesk tenemos Autodesk Construction Cloud, que es una plataforma en la nube que trabaja como un entorno común de datos. Entonces, este entorno común de datos es como cualquier nube, digamos, que recibe documentos como Dropbox, como Drive, pero esto está dedicado a proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Entonces, la diferencia, digamos, de este entorno común de datos es que tiene una estructura de proyecto que, bueno, como los otros entornos comunes, está dividido por carpetas, como trabajamos normalmente. Estas carpetas se les suben archivos, pero tengo todo controlado en un solo lugar. Y le doy acceso a las personas que yo quiera que intervengan en mi proyecto y aparte les doy perfiles a las personas que van a entrar a trabajar en mi proyecto. Entonces, bueno, yo voy a tener este entorno común de datos donde voy a crear un proyecto, como ven en pantalla, que por ejemplo, proyecto se llama el 000 WCCN interno. Digamos, es el proyecto. Acá tengo mi estructura de carpetas, como solemos trabajar con estructuras de carpeta. Cada de estas carpetas tienen todos estos archivos. Puedo ir cargando archivos los que necesite, digamos, y le doy acceso a los miembros que pueden ser de mi empresa o externos. Y a estos externos les puedo dar perfiles. Estos externos perfiles a lo mejor solo pueden visualizar la información que yo voy a subir, revisar que la información está ahí. Puedo también darles para que visualicen y descarguen información. Entonces, bueno, ellos van a descargar los archivos que necesiten. También puedo darle perfil para que
editen la información que está dentro de mi proyecto, y también puedo darle rol de administrador, entonces ellos también van a administrar mi proyecto y poder subir archivos, crear carpetas, crear incidencias, porque en un plano pueden haber incidencias que yo le voy a asignar a una persona, y esto lo vamos a ver todas las personas que trabajamos en el proyecto. Y bueno, esta es otra parte del módulo de esta nube de la que estamos hablando, que es Autodesk Construction Cloud. Este es el módulo de BIM Collaborate Pro, en donde esto es más específico y es para trabajar de manera simultánea en archivos de Revit, de Plan 3D y de Civil 3D. Entonces, si yo trabajo con cualquiera de estos tres productos, puedo trabajar de manera simultánea. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo tengo un archivo en Revit de arquitectura, le puedo dar acceso a otra persona a mi archivo y podemos trabajar los dos de manera colaborativa en el mismo archivo de manera simultánea. Entonces, bueno, si la otra persona está en otro lugar, no importa, pues nosotros subimos, cada quien con su licencia, entra a Revit, entra a este archivo que ya tiene que estar cargado en nuestro entorno común de datos, y yo le voy a decir, bueno, trabajamos entre los dos, yo trabajo en la parte de arquitectura, tú trabajas en la parte de estructura, y vamos trabajando de manera simultánea, así ahorramos tiempo, y luego subimos la información a este módulo. Este módulo lo que nos permite es crear equipos de arquitectura, de civil, o sea, de infraestructura, de instalaciones, de diseño, de paisajismo, de coordinación, y todos estos equipos van a ir subiendo la información a nuestro proyecto. Entonces, estos puntitos que ven acá es cada equipo sube un paquete de archivo. Y entonces yo estoy dentro de la plataforma y veo, bueno, el de arquitectura subió información este mes. Vamos a poner que sea diciembre, bueno, lo subió en diciembre. Yo voy a descargar este paquete de archivo. Lo descargo y ahí veo la información que hizo la persona de arquitectura. Así con los diferentes equipos que trabajen en mi proyecto. Y una vez que yo descargo la información, se vacía el círculo, entonces esto quiere decir que, bueno, ya yo sé que hay una persona que descargó toda la información que yo le compartí para los otros equipos en la parte de arquitectura, o en la parte de estructura, o en la parte de MEP. Entonces, bueno, no solo sirve para trabajar de manera colaborativa, como dije, y de manera simultánea, sino que también podemos llevar un registro de cada cuánto tiempo cada uno de estos equipos sube información, cada paquete de información, digamos, cuántos paquetes de información hay. Por ejemplo, acá con los numeritos me dice cuántos paquetes de información subió cada uno de los equipos, y lo llevo en una secuencia lineal de tiempo en donde voy a saber cuándo fue subida la información, ¿no? Y acá abajo también me dice cuáles modelos compartimos, cuántas hojas tenía este modelo, cuántas personas o cuántas veces vieron la información y qué día se subió la información. Entonces, digamos que en este entorno común de datos no hay nada oculto. Acá sabemos quién modificó la información, quién la subió, a qué hora, qué fue lo que subió, si subió archivos, si no subió archivos, quién revisó el archivo que yo subí, si todavía no lo han recibido. Y bueno, luego entramos a la parte de la evaluación y la revisión. Acá, bueno, en la evaluación vamos a ver si se cumplió, bueno, si el diagnóstico de los pilares fue efectivo, si no fue efectivo y me faltaron más cosas o más ítems que subir a mi diagnóstico, lo puedo volver a hacer.
la definición de los alcances de los objetivos, si realmente cumple con mis necesidades o tengo que añadir otros o a lo mejor eliminar objetivos que a lo mejor no fueron necesarios. Bueno, mi definición de equipos, como dije anteriormente, si realmente fue efectivo mi equipo o no, si el cumplimiento de mis fases de mi plan de implementación se cumplió a cabalidad, si tengo que darle más tiempo a cada una de las fases, si el aprendizaje integral e inmersivo también se cumplió, y hago una revisión de los objetivos, del desarrollo del proyecto y de los resultados, ¿no? Si realmente esto me resultó práctico, si yo creo que esto lo puedo poner en práctica de ahora en más en mis nuevos proyectos. Y de ahí en adelante, bueno, creo mi manual BIM en donde voy a descargar toda esta información que fuimos generando desde el diagnóstico y que, bueno, digamos que va a ser nuestra Biblia, que vamos a tener que cumplir cada vez que iniciemos un proyecto. Entonces, bueno, en el manual BIM, ¿qué tiene que haber en un manual BIM? En un manual BIM tiene que haber mi flujo de trabajo, cómo cargo la información, mis estándares de documentación, cómo quiero que la gente suba la documentación a mi entorno común de datos. Si yo quiero seguir dejando que la gente suba archivos con nombres cualquiera, o si voy a usar esta nomenclatura que me sugiere la metodología, va a ser mi flujo de aprobación. El entorno común de datos de Autodesk Construction Cloud tiene flujos de aprobación en donde yo le puedo decir, bueno, si alguien me sube un archivo, tiene que pasar un flujo de aprobación, que lo voy a ver yo y voy a decir si está ok la información que me está subiendo esta persona, y a lo mejor o mi jefe que también tiene que dar el ok para que esto se descargue y se publique para que lo vea el resto, ¿no? Esto sobre todo es bastante efectivo cuando trabajamos con proveedores o con subcontratistas que nos tienen que entregar información, ¿no? Que muchas veces entregan información que no es necesaria o información que no está completa. Entonces, bueno, yo a través de este flujo de aprobación puedo decir si la información está completa, o la puedo devolver y decir, mira, no cumple con el proceso de aprobación porque me parece que este archivo no cumple con el estándar o con el objetivo que yo tengo de la entrega de esta documentación. Cuáles van a ser los roles de cada una de las personas que intervienen en mi proyecto. Como dije anteriormente, en el entorno común de datos le podemos dar roles a cada una de las personas que intervienen en nuestro proyecto. Cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar, si vamos a utilizar este entorno común de datos, si vamos a utilizar otro entorno común de datos, si vamos a seguir trabajando en servidores. Cuál es mi control de calidad, si yo realmente quiero que los proveedores cumplan con un control de calidad, y las plantillas que voy a utilizar para mi proyecto. Porque todas estas elementos anteriores que les nombré cuando les presenté el entorno común de datos, en donde estaban las carpetas y cómo se ordenan los archivos, yo después puedo utilizar eso como una plantilla para mi próximo proyecto. Entonces ya no tengo que volver a crear cada una de las carpetas o crear cada uno de los permisos para las personas. Yo, si esto en el proyecto piloto me pareció efectivo y fue funcional, lo arrastro como una plantilla a mi siguiente proyecto y ya comienzo a trabajar con la plantilla lista. Y bueno, va a tener estos lots que se les llama en la metodología BIM, digamos, que son la información necesaria, los niveles de detalles necesarios en cada una de las fases de un proyecto, ¿no? Entonces tengo el lot para diseño conceptual, que va a ser la información necesaria que yo necesito para un diseño conceptual, para un diseño preliminar, para el desarrollo del diseño, para cada una de las fases de mi proyecto. Y bueno, finalmente tengo un ejemplo de cómo es un flujo de trabajo en BIM,
que bueno, primero se hace la planificación, como había dicho anteriormente, que es cuando hacemos un diseño esquemático, normalmente en volumetría, cómo va a ser el volumen de mi proyecto. Y bueno, obviamente les voy a presentar todas las soluciones que tiene Autodesk para cada uno de las etapas, y Autodesk en esta parte de la planificación para crear estos volúmenes que están viendo en la imagen. Nosotros trabajamos con esta solución que se llama Forma, en donde yo voy a decirle a Forma en dónde está ubicado mi proyecto, y ahí me voy a traer, digamos, el espacio, el lote, el terreno en donde yo voy a trabajar. Esto trabaja con Google, entonces le podemos dar hasta las coordenadas del lote en donde yo estoy trabajando, y ahí empiezo a trabajar con mis volúmenes. Voy a crear volúmenes y me traigo también, me puedo traer el código de ordenamiento urbano. Entonces el código de ordenamiento urbano me va a decir qué altura tiene que tener mi volumen, si ese volumen realmente cumple con las especificaciones del código de ordenamiento urbano, y también me va a dar otras propiedades, digamos, ¿no? Una vez que yo arme mis volúmenes, Forma me tiene con inteligencia artificial, me va a decir cuál es la incidencia del sol en mi proyecto, cuál es la incidencia del clima en mi proyecto, cuál es la incidencia del contexto de mi proyecto. Si yo le voy a crear sombra a un parque, si le voy a crear sombra a, no sé, a cualquier, digamos, elementos que tenga en mi contexto. Y también te da con la inteligencia artificial cuál es la huella de carbono que está generando mi proyecto en ese lugar, en ese lote. Obviamente tenemos a Docs, que va a ser nuestro entorno común de datos, y lo empezamos a utilizar desde que comenzamos a trabajar en Forma. Y también tenemos a Recap, que Recap es la solución que se encarga de hacer el levantamiento, el relevamiento del lote con una nube de puntos. Se hace un escaneo, se levanta una nube de puntos, y luego esa nube de puntos se limpia y se puede pasar a Revit o a Forma para trabajar sobre, digamos, una escala real, y realmente con lo que hay dentro del contexto actual, ¿no? Porque Google a veces no tiene la información, digamos, actualizada. Entonces podemos trabajar con Recap, hacemos nuestro relevamiento con nuestra nube de puntos real, digamos, o actual, y después nos lo llevamos a la solución en donde nosotros queramos empezar a trabajar, que puede ser en Forma o puede ser directamente a Revit. Luego, bueno, tenemos la parte del diseño. En diseño, como les había mencionado anteriormente, tenemos Infraworld también, que es una solución en donde yo ahí voy a empezar a ver, a detallar, digamos, los elementos que componen mi proyecto. Entonces ya no es, digamos, volúmenes, ya comienza esto a tener elementos parametrizables, y ahí van a empezar a interactuar todas las disciplinas, y ahí voy a poder ver en mi gemelo digital realmente si hay interferencias entre una columna y una, no sé, una instalación eléctrica, por ponerte un ejemplo, o qué elementos tengo que modificar de arquitectura. También tenemos una colección que es la AS Collection, en donde están todas estas soluciones, digamos, está Revit, está Plan 3D, hay como soluciones más específicas dependiendo de en nuestro proyecto lo que necesite. Hay obviamente soluciones para proyectos de infraestructura, hay soluciones para proyectos de arquitectura, solo proyectos de ingeniería, de piping, de estructura, de lo que necesiten. Luego pasamos a la parte de la construcción, y esta nube de almacenamiento de datos que ya les mencioné anteriormente, que se llama Autodesk Construction Cloud,
tiene varios módulos, ¿no? Entonces, el primer módulo que ya habían visto era Docs, que era el entorno común de datos. Vieron también cómo se trabajaba en Beam Collaborate Pro de manera colaborativa, en donde le expliqué cómo trabajan los equipos. Y también tiene otros módulos, ¿no? Que es como que es Bill, que es el módulo que se encarga de la digitalización de todas las actividades de la obra. Entonces, ¿qué vamos a hacer en Autodesk Construction Cloud con Bill? Bueno, vamos a hacer la bitácora, digamos, que hacemos diaria en la obra, de la revisión de seguridad o de control de calidad, lo vamos a subir a este módulo o esta nube, lo que tiene de bueno es que no necesitas estar en una computadora, lo puedes abrir, digamos, puedes abrir esta nube desde tu teléfono o desde una tablet. También, digamos que lo bueno es que no tienes que estar online, puedes estar offline, puedes estar en la obra offline, hacer el descargo de toda esta información y una vez que te conectas a una red de Wi-Fi, se hace el descargo de toda la información inmediatamente sin tener que hacer nada. Entonces, este módulo sirve para la parte de la construcción. Y ahí vas a descargar tu cronograma de obra con tu diagrama de Gantt, con las actividades de toda la etapa de la construcción y vas a ver diariamente cómo se va ejecutando el cronograma. También puedes ver cuáles son las fluctuaciones, digamos, entre el presupuesto original y el presupuesto final, y ahí vas a empezar a visualizar de manera gráfica en dónde están las fallas de la construcción, en dónde estoy teniendo fallas en la construcción, en dónde estoy teniendo retrasos, dónde estoy teniendo costos adicionales. Y bueno, el Takeoff es otro módulo que se encarga de la cuantificación de los elementos. Esto es para hacer presupuesto. Entonces, bueno, nos traemos toda nuestra documentación. Vamos a poner que inclusive puedo traerme un plano en PDF de 2 dimensiones que tenga en AutoCAD y con la inteligencia artificial le voy a decir dentro de este módulo a la plataforma, bueno, contame cuántas puertas hay. Entonces me dice que le señale un símbolo de puerta, porque obviamente tampoco es tan inteligente, le tengo que decir cuál es el símbolo de puerta y él me va a contabilizar automáticamente cuántas puertas tengo dentro de mi proyecto. Entonces, una vez que yo tengo la cuantificación de todos estos elementos, le doy un valor, él lo multiplica por la cantidad de elementos y también le puedo dar porcentajes. Entonces, bueno, si a lo mejor no es un elemento como una puerta, sino que es el piso cerámico, yo le puedo decir, bueno, calculame cuáles son los metros cuadrados que tengo de piso cerámico, lo voy a multiplicar por el precio y también le voy a decir, bueno, multiplícame por el 10% de desperdicio o el 5% de desperdicio y esto me va a dar el total y después yo todo esto me lo voy a llevar a mi hoja de Excel o a Primavera o a donde arme yo el presupuesto y en estas soluciones, digamos, ahí es donde voy a empezar a ponerle el código para crear mis partidas de mi presupuesto. Que también se puede hacer en Takeoff. En Takeoff puedes cargar el código de cada uno de estos elementos que te va sumando la herramienta. Y luego, bueno, para la parte de la operación y el mantenimiento, una vez que ya tengo mi gemelo digital, tal cual como lo están viendo, digamos, en la imagen, como se ve en la imagen, con Tandem, voy a controlar el mantenimiento y la operación de mi edificio, entonces, o de mi estructura o de mi proyecto final, ¿no? A lo que yo me dedico. Y Tandem entonces me va a decir, ahí voy a subir las garantías de mis activos, de los aires acondicionados, de las luces, cuál es la garantía, ¿sí? Y Tandem, también con inteligencia artificial, me va a empezar a enviar alertas para decirme, mira, dentro de una semana se te vence la garantía de los aires acondicionados, tienes que
reemplazar los aires acondicionados. O tienes que hacerle mantenimiento a los aires acondicionados, le tengo que hacer mantenimiento a la parte de la iluminación, a la parte de las instalaciones que tenga, las bombas de agua, todos los activos que intervengan en mi proyecto. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido esta información a todos los integrantes que están acá. Y bueno, yo estoy a la orden. No sé si vieron cuál es mi correo electrónico o a través del link donde se conectaron pueden preguntar y yo estoy a disposición para cualquier pregunta que tengan, cualquier asesoría sobre cada uno de estas soluciones. Y bueno, nada, espero que les haya servido la explicación. Muchísimas gracias y bueno, Gracias. nada. Si tienen alguna consulta, podemos ver antes de... Tengo 5 minutos. Gracias. De nada, Pregunta, ¿hay posibilidad de llegar a conseguir una beca bonificada en BIM? no tengo ni idea. Yo trabajo para una empresa que da estas soluciones de Autodesk, pero Ujú. no sé de manera educativa si habrían becas para implementación. Pero sé que hay posgrados en la UBA, en varias universidades. Pero bueno, también soy independiente, supongo yo, de muchas cosas políticas. Entonces, bueno, no sé. Si no tienen alguna consulta en referencia a esto, ¿Puedo hacer Sí. una pregunta? sí, decime. Sí, yo soy Lilian. Bueno, yo en el 2020, en pandemia, es como que me focalicé y comencé a ver, a indagar lo que es el BIM y hice un curso ahí en la Universidad de Palermo. Al momento yo soy de Misiones. Aquí nadie trabaja con BIM y la idea es ofrecer mi servicio. Entonces, si yo ahora veo ese cuadro gigante que no lo tenía en cuenta de tan grande que era y dónde me ubico Revit, ¿alguna sugerencia de cómo comenzar a ofrecer ese servicio a las empresas constructoras? Porque si yo le voy con todo lo que necesitan hacer, o sea, por ahí una sugerencia como inicio, o sea, mi idea es, bueno, ofrecer ese servicio para que ellos comiencen a entrar al mundo BIM. Eh, Sí. eso, Eh, muy útil lo que mostraste y da un parámetro general, digamos, de la globalidad de todo este mundo BIM, esta metodología. sí, bueno, sí, el plan de implementación es, digamos, la partida inicial para meternos, digamos, dentro de la implementación. Hasta ahora no está regulado, pero por lo menos en Latam, en Chile, en Perú, en México, ya el Estado hizo una norma para que de ahora en más todas las personas que trabajen, por lo menos para el Estado, tienen que adoptar la metodología BIM. Entonces, poco a poco, digamos, esto va a ir cayendo y va a llegar un momento en el que esto no va a dejar de ser una implementación por si yo lo quiero usar a ser una normativa. Entonces, creo que lo más importante o el mensaje que se le tiene que dar a las empresas es que esto en algún momento que no está muy lejano va a empezar a ser una normativa. El Estado va a empezar a regular esto y obviamente o sea, cada vez que pasa el tiempo la gente se está animando más a implementar esta metodología porque obviamente trae muchísimos resultados. O sea, el problema de yo que trabajé toda la vida en dos dimensiones, tengo más de 20 años trabajando
y ponele que 17 años trabajé con AutoCAD 2D. Una vez que empecé a utilizar la metodología BIM, me di cuenta que estamos perdiendo el tiempo trabajando de una manera que ya no es soportable. O sea, que nos hace perder tiempo, que nos hace perder dinero, el tiempo es dinero, obviamente, y que ahora con todas las facilidades que hay, con todas las soluciones que hay, no, o sea, es hasta injusto, ¿no? Seguir trabajando de otra manera, porque por eso, porque estamos perdiendo el tiempo y dinero. Que sí, o sea, es complejo porque es empezar a trabajar con una metodología con la que no estamos acostumbrados a trabajar, pero una vez que se adopta la metodología, ya no hay marcha atrás y esto, cada vez que vas implementándola en un proyecto nuevo, vas afinando cada una de las fases y va siendo muchísimo más efectivo. Entonces, bueno, la idea es animarse, hacerle entender al cliente o uno mismo entender que esto va a ser un beneficio, que a lo mejor al principio es un costo, pero este costo a largo plazo va a ser un beneficio. Buenas tardes. Sí, Una pregunta. sí, Todas las aplicaciones que mostraste por etapa de avance del proyecto, sí. ¿esas aplicaciones interactúan entre sí en todas las etapas? ¿Cómo, o sea, cómo ¿No se serían software por las dudas más que aplicaciones? sí, softwares, sí, están interactuando en la metodología por etapas y después terminan, o sea, los datos se entrecruzan, digamos. ¿Cómo es el Todo, armado de la información? toda la información que uses en todas estas soluciones van a este entorno común de datos que es Autodesk Construction Cloud. En este caso, obviamente, yo porque trabajo con la marca, con Autodesk, recomiendo Autodesk Construction Cloud, pero me imagino que hay entornos de común de datos parecidos a este, y toda la información decanta en este lugar. O sea, el entorno común de datos es mi lugar en donde yo voy a tener toda la documentación que va a alimentar a mi proyecto. Entonces, independientemente de la solución que use, todos los archivos van a este entorno común de datos. Y obviamente, si trabajas con todas las soluciones de Autodesk, todas son compatibles entre sí, ¿no? Pero Autodesk también tiene la posibilidad de trabajar con otros modelos. Si yo trabajo por lo menos en SketchUp o en otros programas como de diseño, puedo traérmelos a Revit, por ejemplo, o puedo traérmelos inclusive a mi entorno común de datos. Este entorno común de datos trabaja con más de 70 diferentes tipos de archivos. Yo no solo en esa nube voy a almacenar modelos en 3D o dibujos de AutoCAD. También puedo subir hojas de Excel, archivos en PDF, archivos de Microsoft, puedo subir videos, fotos, lo que quiera. Acepta más de 70 formatos diferentes. Y si trabajo en otras soluciones como SketchUp o no sé, de otras soluciones que sean de modelos, o sea, para hacer modelos, eh, los convierto a archivo IFC y me los traigo a Revit o me los traigo a Plan o me los traigo a Civil, y estos los van a detectar, los van a leer, te van a traer el modelo, pero como una nube de puntos, o sea, te lo va a traer como una imagen. Entonces, tú puedes trabajar sobre esa imagen, pero va a ser como una cáscara, no va a tener propiedades, digamos. Si le pusiste propiedades en otra solución, en esta solución no va a tener esas propiedades, pero sí va a ser, no sé, un edificio con ventanas, con puertas, con todo lo que te trajiste, lo vas a tener allí, digamos, y le vas a tener que empezar a dar las propiedades en Revit, en Civil o a la solución a la que te la trajiste, digamos. Y lo otro también que tiene el entorno común de datos es que puede visualizarlo.
O sea, todos los archivos que yo tenga, este entorno común de datos tiene un visualizador. Entonces, no necesito tener Revit para visualizar un proyecto, por ejemplo. Si yo estoy trabajando con otra persona y yo no uso Revit, pero esa persona sí usa Revit y me sube a mi entorno común de datos un modelo en 3 dimensiones, yo lo puedo abrir y visualizarlo dentro de la plataforma. Obviamente no lo voy a poder evitar porque lo estoy viendo como un dibujo, digamos, o como una imagen, pero sí lo puedo ver y le puedo tomar medidas, puedo hacer anotaciones, puedo hacer incidencias, o sea, puedo trabajar sobre él, pero no lo puedo editar, digamos. Tengo una consulta con lo que acabas de decir, por ejemplo, si una empresa trabaja con Archicad, ¿no? Que también es tecnología BIM, Sí, y este archivo que ellos comparten se sube a esta nube, yo lo podría ver, a ver todo el modelado, para poder ver cómo son los avances. sí. Perfecto. Sí, solo que lo Pero tienes para que guardar como en formato IFC. O sea, lo guardas en IFC. formato IFC y te lo traes a la plataforma. Perfecto, porque no es lo mismo que ellos lo exporten en formato para abrir en Revit, es otro, distinto. Es el mismo formato. Ah, ok, Sí, es el mismo formato. perfecto, gracias. No, por favor. Bueno, entonces, desafortunadamente me tengo que ir, pero bueno, espero que les haya servido la información. Esto después igual está grabado, me imagino que lo van a subir a alguna plataforma, así que después lo van a poder revisar, le pueden tomar fotos a la filmina, si hacer anotaciones, utilicen la herramienta, utilicen la información y bueno, nosotros también en Sonda tenemos una página en YouTube que se llama Sonda AutoSBAT y ahí van a encontrar todo lo que quieran de todas las soluciones que tiene Autodesk. Nosotros como ingenieros, yo tengo mis compañeros en otros diferentes países y trabajamos haciendo webinars, dando también todas estas charlas BIM de cada una de las soluciones, cómo se utilizan cada una de las soluciones. Ahí están nuestros contactos, nos pueden contactar si necesitan los precios de estas soluciones, si necesitan hacer la implementación. Nosotros también ofrecemos servicios de implementación, así que les dejo toda esa información y bueno, nada, un gusto y espero que hayan aprovechado la charla. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. De nada, hasta luego.